Hola, Gonza, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tengo una consulta. Va, consulta no. Quería preguntarte algo. Vos sabés que, bueno, nada, estoy cursando práctica uno, la virtual, y a mí me llegó el mail para cursar la virtual. El tema es que la otra vez el profesor tomó asistencia y en esa lista no estaba. Él sabe que tengo el mail, que estoy aprobado, pero me dijo, reenvíame el mail o hablar con alguno de los chicos del centro de estudiantes para que esté en la lista para el día que tenga que rendir. Justamente el, el lunes que viene es la fecha del parcial. Eh, por eso te digo, el mail me aprobó para que curse virtual. Bueno, en el mail dice que iba a ser eh, presencial el examen de todo. Pero bueno, la modalidad de virtual de práctica lo van a hacer por el campus o por Zoom, no se sabe. Pero yo para que esté en la lista, porque el profesor me pidió que le diga, el doctor Maggi, vos podés consultarla a él o decirle.
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que tenemos casi asistencia perfecta. A ver, está García Rolfi, está Rojo, por lo menos de acá, Correa, Nogueira, Esquivel, y me falta alguien. Rojo, García, Madrid. ¿Medina no está? No. Bueno. Medina. Bueno, chicos. Esta clase de consultas y cualquier duda que tengan, no vamos a avanzar en ningún tema porque ya les aviso que el parcial ya es el lunes, 14 horas, y nosotros los vamos a hacer en esta forma, con el doctor Sorosúa, que es el docente, en forma oral, como le habíamos anticipado el otro día. Va a ser una serie de preguntas, cada uno va a ir pasando a medida que vayan entrando en la sala de espera. Así que para ustedes yo creo que va a ser más sencillo el hecho de no tener que escribir. Pero bueno, veremos después cómo van saliendo, cómo van respondiendo. Profe, yo Si tengo una tienen alguna pregunta. duda de los trabajos o preguntas, sí, yo escucho. Después voy a hablar de un caso especial. Ok, no, porque yo vivo en Gesell y son menos de 150 kilómetros de distancia y había visto que si era así se tenía que viajar. No, no sé si estoy No, exceptuada vos ya estás igualmente, en el si es una listado. decisión de cátedra. No, ya estás en el listado Ok, de la clase virtual, porque hoy pasamos la lista y son 7 ustedes. Hoy bien, no está perfecto. medido, pero son los 7 que ya No, están en sí, la lista. porque estábamos exceptuados para sí cursar virtual, pero por ejemplo en otras materias sí los hacen viajar para rendir, por eso tenía la duda. No, ustedes ya están oficializados. Dale, gracias. Bien. A ver, ¿qué preguntas podrían hacerme? Estuve mirando los trabajos hasta donde llegué, donde llegaron ustedes, porque hay uno que vence hoy, me parece, o mañana. Dice, bueno, ese voy a ver si lo veo al fin, para que ustedes tengan la devolución. Bueno, escucho preguntas o dudas que tengan. No tanto como cómo se tomará el examen, porque yo mucho no les voy a decir, no les puedo decir, solamente les digo que se van a hacer preguntas, se les va a dictar un caso como los que hemos visto, como los prácticos, y ustedes más o menos van a ir tomando nota y van respondiendo, bueno, si hay que ofrecer prueba, qué tipo de prueba, bueno, en fin, cosas que no les va a ser muy difícil responder. Así que no va a presentar mucha dificultad, por supuesto que sí merece que ustedes le dediquen tiempo un poco a ver la materia, todo lo que se ha visto hasta ahora. Los prácticos no se limiten al práctico en sí, es decir, si conteste bien el práctico esta estación de demanda, puede haber miles de formas para contar una demanda, no se limiten al caso práctico, sino que analicen algunas otras opciones, no estén ancladas en el caso, en el práctico y no consideren otras opciones de contestación de demanda. En el caso que tengan que redactar una. Ustedes no van a tener esa base oral, pero sí es bueno que ustedes no analicen únicamente el caso propio, porque eso es un caso en millones. Sí es bueno que vayan viendo otros casos, otras formas, otras opciones en cuanto a demanda y contestación, porque, bueno, la pregunta puede ir diciendo, bueno, en una demanda de tal cosa, ¿cómo la contestarían? Ustedes, si no han analizado más opciones de demandas, de tipo de objetos en la demanda, quizás quede un poco incompleta la respuesta. Pero por eso, vayan viendo en cuanto a hagan algún análisis o si tienen acceso a algún tipo de bibliografía, si un manual de derecho procesal, cualquiera sirve como para que ustedes tengan
lo básico en cuanto a la forma en que van a tener que inclusive expresarse para con nosotros, ¿no? Acá ya también nosotros vamos a considerar si es adecuada, ya a la altura de la carrera, cómo ustedes manifiestan o se expresan en cuanto a los términos jurídicos que utilizan, ¿no? Eso también es bueno que vayan ejercitándolo. Bueno, quería saber si tienen alguna pregunta de los temas que dieron conmigo, los prácticos que dieron conmigo, o eventualmente algún otro que se les ocurra preguntar con alguna duda específica. A ver, escucho a ver si tiene alguna duda. Bueno, aprovechenme hoy porque el lunes no puedo responder nada. Bueno, les voy a hacer unas preguntitas a ver cómo andamos. Y les voy a pedir que les voy a señalar a quién quiero que me responda para evitar que se mezclen las respuestas. Y después, en todo caso, abrimos la repregunta para ver si consideran si está bien o mal respondido. Primero voy a señalar a quien va a responder. En este caso la voy a elegir a Sofía Rojo. ¿Es verdadero o falso? Así que esto es fácil de responder. Tienen que saber bien la respuesta. Número 1. La escuchen todos porque si no la responde él, o usted a los demás le va a preguntar si están de acuerdo. Es desplicado de todos los temas que se pudieron haber visto, haber hablado, haber tocado, inclusive quizás no haberlo charlado, pero están dentro de los que son del programa. No nos olvidemos que usted tiene un programa base y que en base a ese programa se va a hacer el examen. Así que los temas que no se dieron no quiere decir que no se vayan. Dice, las cuestiones, Sofía Rojo, ¿no? Esta es para vos. Las cuestiones sobre ofrecimiento, producción y sustanciación de prueba son irrecurribles. ¿Qué te parece, verdadero o falso? Tenés la chance de utilizar el código. ¿Dónde irías a buscar la respuesta de esta pregunta? A ver, ¿qué se te ocurre? La respuesta está en el código. Tenés la posibilidad de utilizar el código. Y, Sofía, a ver, ¿dónde irías a buscar? A ver, ¿cómo te ubicarías en el código? Esto es bueno, un buen ejercicio para que ustedes en el examen en alguna oportunidad necesitamos un montón de artículos, pero solamente acá uno solo nos puede dar la respuesta. Claro. Estamos. Bueno, listo, para andar tranquila. Estamos en tema de prueba, así que ya está hablando del juicio ordinario, normalmente están previstas las cuestiones. Tenemos un capítulo de prueba específico para darte una ayuda a partir del artículo 358. ¿Qué artículo analizarías para responderme la pregunta que yo te dije? La pregunta era, las cuestiones sobre ofrecimiento, producción y sustanciación de pruebas son irrecurribles. ¿Qué norma utilizarías? Y acá el artículo 377, inimpugnable. ¿Qué dice? Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, pero si se hubiese negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva. Bueno, entonces te reitero la pregunta. Las cuestiones sobre ofrecimiento, producción y sustanciación son irrecurribles. ¿Es verdadero o es falso? Y yo ahí diría que la producción y la sustanciación sí, porque me lo da el artículo 377, no me habla de otorgamiento. Bien, entonces la cuestión de ofrecimiento no estaría Perdón. dentro de la norma. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de ofrecimiento de prueba, no estamos dentro de la 377. Entonces,
Lo que es sustanciación y producción serían irrecurribles. Lo que es ofrecimiento no es apelable, ¿por qué? Porque quien ofrece, ¿quién es? La parte. Claro. El tractor y demandado ofrecen la prueba. ¿Qué es lo que podría ser una contraria a una de estas dos partes en caso que considere una prueba inapropiada? Y, ay, no me sale la palabra. ¿La parte Como que- actora o es menor de edad? ¿Cómo? ¿Eh? Se me cortó No, el digo audio. que si es un testigo y vos decís que es el menor de edad el testigo. ¿Cuál sería la forma en que vos plantearías la cuestión de esa declaración testimonial? Como un Es incidente. decir, un testigo menor de edad no puede declarar. Claro. Entonces, ¿cómo lo plantearías al juez? Que por la ley, digamos, de fondo y también de formas, sería ilegal que ese testigo formara parte, pues formás un incidente, ¿no? O sea, ponés que no Está bien. corresponde. ¿Y cómo titularías tu escrito? ¿Qué título le darías a tu escrito? Formalmente, ¿qué es lo que vas a plantear? ¿Una excepción? No. ¿Vos qué es lo que no querés? Que esa prueba se produzca. Que declare. Claro. Vos no querés que declare ese testigo en especial. Entonces, la forma en que vos lo vas a plantear, ¿cómo es? Oponiéndote. Formulo oposición. Eso es. La forma es la oposición. Claro. No hay recurso vuelta a la cuestión. Entonces, cuando vos contestás una demanda y el demandado y el actor ofreció un testigo que no corresponde, y así como ofreció un testigo, te estoy hablando de cualquier otro medio de prueba. Considerás que una pericial no hace falta hacerla, o cualquier otra cuestión, la forma en que vos te lo planteás es la oposición. Lo tenés que plantear en tiempo oportuno. El tiempo oportuno sería al contestar la demanda, en el caso que estemos en ese supuesto. Entonces, ya no estamos hablando de ofrecimientos, como decía el caso que yo te pregunté, porque el ofrecimiento se hace con la demanda y con la contestación en el juicio sumario o en la etapa de ofrecimiento de prueba en el ordinario, cuando se forman los cuadernos y demás. Ahí lo que funciona es la oposición al ofrecimiento de algún medio de prueba. Una vez que el juez resolvió la oposición, haciendo lugar o no a la misma, esa decisión es irrecurrible. Bien. Ahí sí entra dentro de la recurribilidad del 377. La resolución de la oposición. Pero la oposición en sí no va a manifestar la negativa que se realice un medio. Bien. Ven cómo hay que analizar un poco las consignas, porque son cortitas, pero son importantes analizarlas. Vos hiciste muy bien, es decir, sí, el tema de producción y sustanciación entra en la inapelabilidad, pero el tema de ofrecimiento no está en la norma. Por eso tiene un tratamiento distinto. El análisis hay que hacerlo así, integral. No nos tenemos que ir así de lleno a decir, no, es irrecurrible porque no todo es irrecurrible. Bien, Sofía. Vamos a ver por Anabela Correa, ahí que te veo en penumbras. A ver, Anabela. También, por verdadero o falso. La resolución que deniega el beneficio de litigar sin gastos es apelable con efecto suspensivo. Vamos al código. Aprendamos a utilizar el código. Este es un ejercicio de utilización del código. Tenemos que ir al capítulo del beneficio, a partir del artículo 78. Yo le voy dando la pauta de donde arranca. Ustedes me tienen que decir cuál era la norma aplicable al caso. Se aplica el artículo 81. En este caso. A ver, Anabela, si has encontrado algún artículo que nos pueda resolver. A ver, Sí, se escucha porque estaba léeme el artículo, ¿cuál es?
¿Lo tenés a mano? Bueno, a ver. No, no se escucha nada. Bueno, después te hago otra pregunta a vos. Vamos con Delfina, García Rolfi. A ver, si ya encontraste el artículo. Sí, el 81. Bueno, a ver, léeme el primer párrafo, ¿no? Que nos interesa. Léemelo, a ver si comprendieron la consigna. Producida la prueba, se dará vista por 5 días comunes al peticionario y a la otra parte. Acto seguido, el juez pronunciará resolución acordando el beneficio total o parcialmente o denegándolo. En el primer caso, la resolución será apelable en efecto devolutivo. Bien, entonces, la pregunta es, la resolución que deniega el beneficio del acto es apelable en efecto suspensivo. ¿Está bien? Falso. ¿Eh? Sería falso, porque es con efecto Sería falso. devolutivo. ¿Por qué? ¿Por qué sería falso? Porque es apelable, pero Porque acá con está efecto denegando. ¿Qué pasa devolutivo. cuando niega? Con efecto, Devolutivo. sí, dice, en el primer caso, es decir, acordando el beneficio, la solución es apelable con efecto devolutivo. En el caso que no diga nada, cuando hablamos del rechazo, el efecto es suspensivo. Si no lo aclara la norma, entra dentro de las características generales de todas las apelaciones. Por eso cuando en la norma en general es el efecto suspensivo, salvo que un artículo específicamente prevea otro efecto. En este caso, solamente prevé el efecto de diferir, de devolutivo, cuando se concede. Pero no dice nada cuando se rechaza. Al no decir nada, quiere decir que entra dentro de las normas generales de apelaciones. Y por lo tanto, el efecto en el rechazo del beneficio es con efecto suspensivo. ¿Se comprende? Bien, Este es el análisis que hay que hacer. ¿Por qué la norma hace una diferencia? Porque si no dice nada, o sea, que no diga nada no quiere decir que no está prevista la apelación. Siempre es apelable. Lo que pasa es que cambia el efecto de acuerdo si se concede o se deniega el recurso. Bien. A ver. Magalí, ¿estás ahí? Magalí Ezequiel Landeras. Sí, ¿Estás? sí, Bueno, estoy. vamos a ver otro casito, a ver qué opinan. Deducido el recurso de revocatoria con apelación de subsidio dentro del cuarto día de notificado, se rechaza el recurso interpuesto por extemporáneo. Revocatoria con apelación de subsidio interpuesto en el cuarto día. Se rechaza el recurso interpuesto por extemporáneo. Se rechazan ambos recursos. ¿Es verdadero o es falso para vos? Hablemos de revocatoria, así que nos vamos a ir al capítulo pertinente, que es el 238, si no mal no recuerdo. Está en el 248 la apelación subsidiaria. El 240 Y 8 está la apelación subsidiaria. 248, que habla de la apelación subsidiaria. Bien. Sí. Acá te habla de términos, de plazos. En este no, pero como es No, revocatoria. ¿dónde te habla del plazo? Cuando empiezo con la reposición en el 239, que tengo el plazo de 239, que habla dentro de los tercer días. Bueno, acá sabemos que en la pregunta aparece un día, que es un plazo, que dice, se interpone revocatoria con apelación de subsidio en el cuarto día de notificado y el juez rechaza ambos recursos. ¿Consideras que eso está bien o está mal por parte del juez? Está bien porque la revocatoria, que debe ser
interpuesta a los 3 días, lo ha sido en los 4. En ese caso debería haber aplicado el recurso de Ajá. apelación directa, no con ¿Debería revocatoria. haber qué? Debería haber apelado directamente, no haber escrito ¿Debería haber revocatoria. qué dicho el juez? Es temporáneo. Eso es temporáneo. No, el juez tiene que resolver los dos recursos. Al de revocatoria, ¿qué tendría que haber hecho? Lo deniega. ¿Eh? Lo deniega. No te escucho. ¿Revocatoria qué pasa? Lo deniega. Porque ese es Lo deniega, temporáneo. o sea, lo rechaza porque es temporáneo. Sí. Y con la apelación, La apelación está dentro del plazo. entonces, ¿qué debe haber hecho? Puede proceder. Bien, entonces, lo correcto sería, deberá rechazar la revocatoria por extemporánea y conceder el recurso de apelación interpuesto en subsidio. Esa sería la respuesta. Es decir, el rechazo del error del recurso porque está fuera de término es error. Tiene que rechazar uno, porque sí, es extemporáneo, pero el otro está dentro de los 5 días. La apelación siempre es dentro de los 5 días. Así que... Profe, y en ese, profe, y en ese caso, que era el 4.º día, si hubiera estado dentro del plazo de gracia, tienen que proceder los dos, por más que fuera el 4.º día. Si está dentro del... estamos hablando de cuarto cumplido, o sea, el plazo de gracia está dentro del tercero. Si se presentó entre las 4 primeras horas, está dentro del tercero. Siempre que estamos hablando del día corrido, hábil ya. Si lo presento con cargo, está dentro del plazo, ¿no? Bueno, bien. Entonces acá se hay que dividir una cosa con la... Había una opinión minoritaria que decía que la apelación también tenía que considerarse dentro de 3 días, porque era una obligación legal plantearla en tiempo, junto con la revocatoria. Decía, no procedería a la apelación aún cuando estuviera dentro del 5.º día, pero es una opinión muy minoritaria que no tiene mucho apoyo. Pero bueno, es algo razonable, ¿no? Uno puede entender que es un solo, si entra uno, no entra el otro. No. Bueno, por acá andaba, a ver, Federico, ¿se fue? ¿Madrid? ¿Anda por ahí? Bueno. Ana Vera, ¿cambiaste de... ¿Podés hablar ahora? Acá estoy. Sí, ya me cambié. Te veo más clarito ahora. Bueno, a ver, vamos a otro. La apertura a prueba se ataca dentro de los 5 días notificados mediante recurso de apelación. ¿Qué te parece esa consigna? ¿Está bien o está mal? Vamos a buscar la norma. Vamos a ver, apertura a prueba en un proceso ordinario. Ya vimos hoy. 358 siguiente. Es falso. ¿Falso decís? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Acá, por ejemplo, el 359, donde habla de oposición, dice, según las partes se opusiere dentro del 5.º día, el juez resolverá lo que sea procedente previo traslado. La resolución solo será apelable si dejara sin efecto la apertura a prueba. Bien. Entonces está bien, está mal lo que decidió el juez. Acá tengo que hacer una aclaración con relación a lo que le decía hoy a Sofía. Hoy cuando hablamos de oposición estamos hablando a la oposición del ofrecimiento de un medio de prueba. Una parte ofrece un medio de prueba, uno de los tantos que te permite la ley, la contraria se opone a que se produzca esa prueba, y el juez en definitiva a proveer la prueba si hace lugar o no a la oposición. Esa es la oposición al ofrecimiento a un medio probatorio. Acá estamos hablando de otra oposición.
Ya estamos hablando de la oposición a la apertura a prueba, no a la oposición de un medio de prueba ofrecido por alguna de las partes. ¿Se entiende bien dónde apunta esta consigna? Oposición a la apertura a prueba. Es decir, donde el juez resuelve abrir a prueba, esa decisión no es apelable. Lo único que se puede hacer, las partes o la parte que considera que no corresponde producir prueba, es oponerse y fundar. Por supuesto, porque considera que no es necesario la producción de prueba. El juez, previo traslado, como dice el 359 que nos decía Anabela, resolverá la cuestión. Y acá sí aparece la cuestión vinculada a la apelación. ¿Por qué? Porque cuando el juez dispone la apertura a prueba, el único mecanismo que le queda a la parte para que esa apertura a prueba no se efectivice es la oposición. Producida la oposición y transcurrido el traslado pertinente, el juez resuelve hacer lugar a la oposición o rechazar la oposición. Si el juez hace lugar a la oposición, ¿cuál sería la consecuencia inmediata de esa decisión? La no apertura a prueba. Y el segundo párrafo del 359 que me dice, la resolución que resuelve la oposición solo será apelable si dejara sin efecto la apertura. Entonces, volviendo un poquito para atrás, el juez dispone la apertura a prueba, una de las partes se opone, le corre el traslado a la otra, y el juez, al contestar el traslado, resuelve. ¿Qué resuelve? Hacer lugar a la oposición de la apertura a prueba. Consecuencia inmediata, deja sin efecto esa apertura a prueba. Mecanismo para quien se opuso y tratar de modificar esa decisión, aparece la posibilidad de apelación. ¿Por qué? Porque el juez cambió de opinión. Básicamente es eso. El juez dijo primero, abro prueba, y ante la oposición dijo, no abro prueba. Declaró la cuestión de puro derecho. Esa resolución sí es apelable para la parte que se opuso. Distinto al caso que se opone y si el juez resuelve no hace lugar a la oposición. Mantiene la apertura. Eso es inapelable. ¿Se comprende? Solo es apelable cuando el juez cambia de opinión. Es decir, cuando abre prueba primero y ante la oposición deja sin efecto la apertura. Esa decisión es apelable por el que se opuso, no por la otra parte que no planteó nada. No nos olvidemos que la posibilidad de apelación, en caso que esté prevista ese recurso ante una decisión del juez, es cuando hay un agravio. Si una parte no se opone a la apertura de prueba, no le puede agraviar que el juez la deje sin efecto. Entonces, quien puede apelar es cuando rechazan la oposición. En este caso, el juez dispone de la apertura, se opone, el juez dispone dejar sin efecto esa apertura. Eso es apelable por la parte derecha. Bien, sigamos. No volvió Madrid, no lo tengo Madrid acá para preguntar. Bueno, quedamos entre nosotros. Vuelvo a Sofía. El traslado de los documentos agregados por el demandado al contestar la demanda se corre traslado por 5 días, notificándose por nota. ¿Verdadero o falso? ¿Qué te parece? Vamos a las notas, a los artículos de la notificación por cédula. Artículo, si no lo recuerdan, el 135. ¿Qué dice? Así nos va a leer Sofía. A ver qué te parece. ¿Dónde estaría la respuesta que buscamos de esta consigna que dice el traslado de los documentos agregados por el demandado al contestar la demanda se corre traslada por 5 días y se notifica por nota? ¿Qué opinas? ¿Está bien o está mal? Y que no, que sería notificada por cédula, según el inciso 1 del artículo 135, que te dice, solo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones: la que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones. Y ahí estaría la respuesta. Bien.
Segunda parte a considerar. Esos 5 días, Sí, ¿de dónde surge que se corre traslado por 5 días? ¿No? Si lo podemos ubicar. ¿Alguna norma en el oficio ordinario que hable del traslado de la documentación? el artículo 150, me parece, ¿Qué dice? que dice el plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, será de 5 días. Bien. Yo te voy a dar otro articulito, a ver qué Sí, consideras. Fíjate, buscar el 356. en el capítulo de contestación a la demanda y reconvención. 356. Traslado de la reconvención y de los documentos. Propuesta la reconvención o presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al actor, quien deberá responder dentro de 15 o 5 días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la demanda. Para el demandado regirá lo dispuesto en el artículo 334. Es decir, acá te está hablando de la reconvención y documentación. 15 Sí. días para contestar, para plantear la reconvención, y 5 días para contestar respecto de la documentación. Acá está expresamente fijado el plazo del traslado que se corre de la documentación que acompaña al demandado en su contestación. Es decir, Bien. fíjense que del 135, que es que dispone que se notifica por cédula, tenemos que recorrer casi unos cuantos artículos para llegar a ver si hay 5 días o no para que ese plazo, ¿no? Cuánto se concede o se otorga el plazo para de la documentación que acompaña al demandado. Es decir, es un trabajito interesante analizar el código porque me permite a mí buscar las respuestas rápidas. Si no las sé, voy a tener que recorrer artículo por artículo a ver cuál es el que estoy buscando. Entonces, este ejercicio es quizás el día del examen, ¿no? Que le va a resolver o le va a agilizar la búsqueda de la norma. Entonces, para ahí a ustedes les parece medio tonto lo que estoy diciendo, pero lo que yo quiero que ustedes vean que en el código está todo, o casi todo. Lo básico está todo. Después hay cuestiones de interpretación, que surge la jurisprudencia, la doctrina, que puede hacer análisis de cada tema en especial. Pero en el código básicamente está todo lo que hace falta saber. Y este trabajo de ejercicio para buscar las normas pertinentes, donde están las respuestas que ustedes necesitan, es muy importante. Y quiero que ustedes tomen conciencia de eso. Y que cada cosa que pregunta, lo que ustedes tienen que tener bien presente, o tratar de ejercitarlo de forma independiente, individual, es, bueno, tengo que hablar sobre el juicio ordinario. ¿Cuál es el artículo donde arranca el capítulo ordinario? Como para tener una idea. Para no empezar a buscar el índice y ver en el índice a ver cuál es la norma. Una vez que yo sé que estamos hablando del juicio ordinario, después me voy ubicando en el curso de un proceso. Demanda, contestación, medida, sentencia. Ese es el orden lógico de un proceso y ese es el orden lógico del código. Entonces, ustedes van a analizar el código con el orden de un proceso. Inicia con la demanda y termina con la sentencia. Después viene la ejecución de sentencia y todo lo demás. Pero para que ustedes se ubiquen, ¿dónde más o menos tener una orientación cuando está hablando de prueba, dónde buscar? Bueno, hay un capítulo de prueba específico. Y estamos hablando de una medio puntual. Hay normas que intento transmitir a ustedes en la inquietud de poder ustedes ejercitarlo en forma individual, hacer este tipo de ejercicio. Bueno, me van a preguntar sobre reconvención. ¿A dónde voy a buscar? Tengo juicio ordinario y tengo juicio sumario. Tengo 2 normas seguramente a buscar. Bueno, intentar buscar y tratar de ver. No es nada difícil después de un tiempo de
utilizar el código, acordarte de algunas normas básicas. Algunos artículos básicos te acordás, el 120, el 48, el 59 de rebeldía, el 150 de los plazos, el 242 de apelación. O sea, hay normas que una vez que ya las leí una o dos veces ya me las tengo que acordar. No puedo estar sin saber ningún artículo del código, porque eso es imposible. Algunos nos va a acordar. 319 de ordinario, 496 sumario, y así podemos ir incorporando algunas normas específicas y memorizarlas, porque eso me va a ayudar muchísimo para buscar la solución en los casos que estamos viendo nosotros en la materia. Por supuesto que cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, bueno, la búsqueda va a tener otra tonalidad y otra intensidad. Ya no nos vamos a limitar a un código limitado al código solamente, sino que vamos a buscar en otros ámbitos, ¿no? En jurisprudencia. Para lo nuestro, que es la materia básica, que ustedes conocen y que deben, lo que nosotros pretendemos que sepan por lo menos lo básico, les es de mucha ayuda poder manejar el código. A ver, Delfina. Esto de apelaciones hemos visto, así que es un tema que se ve mucho en la práctica y en la materia nuestra también y en los exámenes también. Delfina, a ver, escúchame bien. El error en la concesión de la forma de un recurso se ataca por queja. ¿Está bien o está mal? ¿Ya vieron queja? El recurso de queja. Estamos dentro del recurso, 242, empieza la apelación, y queja lo último que se va a ver ante el extraordinario. Así que tenemos que pasar todo lo que es el trámite en segunda instancia, y la queja aparece como un capitulito dentro de lo que es recurso, y donde aparece regulada la queja. La pregunta concreta para vos, Delfina, es: el error en la forma de conceder un recurso se ataca por queja. ¿Está bien o está mal? ¿Ya identificaste el artículo? Sí, pero ahí está. Se me corta en la parte que sigue la oración. Bueno, ¿Me la podés repetir? la consigna dice así. La consigna. El error en la forma de conceder un recurso se ataca por queja. ¿Está bien o está mal? ¿Cuál es? A ver si te acordás. Está bien. ¿Te acordás vos cuáles son las formas de conceder un recurso? No los efectos, la forma. No. Bueno, ¿es en relación o libremente? Ah, sí. Bien, esas son las... Para que te des cuenta que es una pavada, la sabes, pero no porque no diferencias forma de efecto. Eso es un ejercicio interesante que ustedes lo tienen que practicar, memorizar. La diferencia entre forma y efecto. Porque esto trae después a errores como tu respuesta. La respuesta está errada. ¿Por qué? Porque cuando hablo de la forma, es si el juez de primera instancia concedió el recurso en relación o lo concedió libremente. Cuando hablamos del error en la forma del recurso, vemos que el artículo apelación en relación. Examen de la forma de concesión del recurso. Artículo 271. Si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo hacerlo en relación, el tribunal de oficio o a petición de parte hecha dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner expediente de secretaría para la presentación de los memoriales del artículo 243. Cuando lo hubiera concedido diferido, se procederá en la forma establecida en el 255. Es decir, el artículo 271 nos da la respuesta cuando hay un error en la forma de concesión del recurso. Es una presentación que hace la parte para que se modifique, o eventualmente de oficio, para que se modifique eso. No es la queja el medio idóneo para atacar el error en la forma. Bien. ¿Comprendido? Bueno, esto viene bien para todos porque para que vean la importancia que reviste de poder discernir
cuando hablamos de los recursos, lo primero que tenemos que diferenciar es las formas. Y hay dos, relación o libremente. Y después los efectos, suspensivo, devolutivo y diferido. Y acá cuando hablamos de los efectos, sí tenemos que recurrir a la queja. ¿Vieron la diferencia entre uno y otro? La única forma de modificar una forma de conceder el recurso, un efecto, es mediante la queja. Porque el sistema, el mecanismo en ambos recursos, en los distintos recursos son distintos. Cuando estamos en el efecto suspensivo, el expediente va a ir a cámara si es en relación, previo presentación de memoriales en primera instancia, y si es libremente, se expresarán agravios en cámara. Si tenemos el efecto devolutivo, la medida atacada no se suspende su ejecución, se forma el expedientillo del artículo 250, que se acompaña copia de la decisión apelada y las demás resoluciones que indicará el tribunal y el juez, y se forma un expedientillo donde la Cámara analiza si ese recurso fue mal o bien concedido, o si esa decisión está bien o mal otorgada, donde la Cámara revocará o confirmará esa decisión, y una vez que se devuelva ese expedientillo, el juez mantendrá o no esa decisión atacada. Y el efecto suspensivo es cuando, el efecto diferido, es cuando se difiere el tratamiento de una apelación para el momento que el expediente se remita a cámara para el análisis de algún otro recurso de apelación. Hay algunas decisiones, por ejemplo, la que impone costas, alguna resolución que impone costas. Esa apelación contra imposiciones costas es en relación y con efecto diferido. Es decir, esa decisión se va a analizar en cámara, porque ya está apelada, cuando el expediente por alguna razón vaya acá. Quizás por la apelación o la sentencia. Y el 255 me dice, fundamento de las apelaciones diferidas. En el quinto día notificada la providencia que se refiere al artículo anterior, es decir, la que designa la situación de sala, y el uso de los quitos la parte de verano. Fundar los recursos que se ven conseguidos con efecto diferido. Si no lo hicieron, quedarán firmes las respectivas resoluciones. Es decir, a mí durante el curso de un proceso, el juez dicta una decisión, donde resuelve una incidencia, algún planteo que se hizo, y en esa decisión impone costes. Impone a mí, al actor o al demandado. A mí me agravia esa imposición de cosas porque considero que no corresponde que me aplique las costas, porque no hubo una cuestión que por una culpa o una negligencia de mi parte se me pueda achacar de la que esa decisión que resolvió el juez me tenga que aplicar las costas. Eventualmente podría haber resuelto costas por su orden o sin costas. Pero esa imposición de costas me agravió. Entonces yo la apelo. El juez, si dentro de que te diga la pelea, el juez me lo va a conceder y me lo va a conceder en relación y con efecto diferido. Es decir, esa apelación va a quedar ahí, latente, pendiente, hasta que el expediente, por alguna razón, se eleve a cámara. Normalmente se eleva cuando se apela la sentencia. Es decir, el expediente se dicta sentencia, se notifica, se apela, por uno, por la otra parte, por las dos partes, y el expediente, como es una sentencia definitiva, la forma que se concede es libremente. Al concederse libremente, el juez tiene que elevar el expediente a cámara, y la cámara dicta la designación de sala, manda a notificar a las partes que expresan agravios, para que dentro del plazo de 10 días presente su nota. En esta oportunidad es cuando aparece la necesidad de fundar los recursos de apelación concedidos con efecto diferido. Es decir, el 255, inciso del primero, dice fundar los recursos que se hubiesen concedido con efecto de diferido dentro del quinto día y en una sola. Es decir, primera carga de quien había apelado una decisión concedida con efecto diferido es fundar ese recurso. Y acá donde se funda.
Y bueno, desde ese fundamento se traslada a otra parte y después la Cámara va a resolver si esa imposición ex post que yo ataco por esta vía de apelación fue bien o mal resuelto, bien o mal impuesto. Eso lo va a resolver la Cámara cuando analice el recurso archivado contra la sentencia también. Es decir, va a resolver todo la Cámara. Por un lado va a resolver esta cuestión vinculada a la apelación considerada con efecto diferido, y por otro lado va a analizar la apelación articulada contra la sentencia definitiva. Y va a resolver las dos. Confirmará o rechazará en uno u otro, las dos o ninguno, pero va a expedirse sobre ambas cuestiones traídas en su conocimiento. Pero el tema de los efectos diferidos, si no se fundan esos recursos dentro del quinto día de haber sido radicada la sala, el expediente en Cámara, esa decisión apelada queda firme para el apelado. La Cámara directamente no lo va a considerar. Bien, quedó completo, quedó claro el tema de la apelación, de la forma, de efectos. Eso es muy importante que lo tengan siempre presente. Las formas, cuáles son las dos formas que existen, contra qué resoluciones se van a conceder libremente, contra qué decisiones se va a conceder con efecto en relación. En relación es todo lo apelable en un expediente, salvo la sentencia. Entonces, para que ustedes lo tengan bien presente, todo lo que se apela en el curso en proceso, no importa el efecto, las formas en relación. Está vinculada a una cuestión puntual en el curso de un proceso. Por eso es en relación a eso que se resolvió, en relación a ese punto que después dispuso tal cosa, en relación a eso. Y la apelación va a girar en eso, nada más. Distinto el caso de la otra forma, que es el libremente, donde yo cuando apela una sentencia definitiva, y esto ya lo vimos cuando hablamos de apelación, apelo la sentencia, se concede libremente. ¿Por qué? Porque la apelación concedida en forma libremente contra una sentencia definitiva, sea juicio sumario u ordinario, la expresión de agravios va a abarcar todas las cuestiones vinculadas en el proceso, desde la forma en que se produjeron las pruebas, del análisis que hace el juez de la prueba producida, de la aplicación del derecho que fue realizado en la sentencia y demás. Todo puede ser discutido en esta concesión de recursos libremente. Está libre, está liberado a todas las partes del expediente para que se vuelva a rever en esta instancia, en esta segunda instancia. ¿Se entiende la diferencia entre un recurso y el otro? La relación es todo, salvo la sentencia definitiva. Y todo lo demás va por relación. Y después cambian los efectos, de acuerdo a lo que establece el código. Norma general, todo suspensivo, salvo lo que expresamente prevé el código otro efecto. Entonces, en base a estos principios básicos, ustedes van a estar en condiciones de poder determinar primero cuál será la forma en que se va a conceder el recurso, y en cuanto a los efectos, la forma en que se va a tratar cada uno. Cada uno difiere de uno en cuanto a los efectos en base a vinculado a su trámite. El suspensivo se pela y se funda, dentro del quinto día se funda y se presenta la memoria y va a la Cámara. El devolutivo se apela y después hay que formar el expediente en la Cámara, y la Cámara después resuelve si está bien o mal acordada una apelación. El diferido se va a analizar ese recurso cuando el expediente vaya a Cámara por otro motivo. Y cada uno tiene su tratamiento específico en cuanto a la presentación de memoriales. Pero bueno, básicamente lo que ustedes tienen que tener presente es eso: diferenciar las formas por un lado y los efectos. A partir de ahí ustedes están en condiciones de poder resolver muchas cuestiones que pueden aparecer como vinculadas a un tema específico. Bien. A ver. ¿Qué más? Magalí, te hago una preguntita, a ver qué opinas. La sentencia, estás ahí, Magalí, ¿no? Sí, profe. Bien. La sentencia definitiva se notifica al rebelde por cédula o por edictos. ¿Está bien o está mal? ¿Dónde vamos a ir a buscar alguna norma que esté vinculada a eso? El 59.
En el artículo 62 habla de la notificación de la sentencia y dice, la sentencia se hará saber al rebelde en la forma prescrita para la notificación de la providencia que declara la rebeldía. Entonces, Es por cédula ¿solamente por cédula? o por edictos. Bien, porque si te vas a 51, al último párrafo, ¿qué dice? Perdón. El artículo 59, último párrafo, ¿qué dice? Esta resolución se notificará por cédula o en caso por edictos durante 2 días. Las sucesivas resoluciones se tendrán por Como notificadas. ven acá, la rebeldía. Bien, entonces, como ven, la rebeldía se declara ante la incontestación de la demanda y se notifica por cédula o por edictos. La rebeldía. Las demás resoluciones se notificarán por Ministerio de Ley o por nota. Pero la sentencia dictada en un proceso, cuando el demandado fue declarado rebelde, también se notifica por cédula o por edictos, porque dice se notificará por cédula en la forma prevista para notificar la rebeldía, es decir, la rebeldía se notifica por cédulas o por edictos. Entonces, esa sentencia puede notificarse por cédula o por edictos porque está rebelde. El mismo sistema de rebeldía es el que determina cómo se notificará la sentencia. Pero solamente la sentencia se notifica una vez que quedó firme la rebeldía. Todas las demás decisiones, que son traslados y demás, vistas a ese declarado rebelde, son por nota. No hay más cédula, salvo la sentencia. Bien, Gali. A ver, me queda pendiente acá. ¿Quién tengo? Uno más y ya terminamos. Bueno, a ver, Sofía, la última, para todos. En el proceso ordinario, la reconvención solo es procedente cuando derivan de la misma relación jurídica o fueran conexas. ¿Qué te parece esa afirmación? ¿Es verdadera o es falsa? Juicio ordinario. Yo por lo que estuve leyendo ayer, tiene que haber vinculación jurídica en sumario, entre lo que ¿Cómo? pretende que tiene ¿En que el haber ordinario debe No, estar en vinculado la demanda con la reconvención o no? No, en sumario, En el sumario, en el ordinario, no. no debe estar vinculado. Claro, ¿por qué? Porque la diferencia la hace el artículo 485. Cuando hablamos en el juicio sumario de reconvención, dice, la reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivan de la misma relación jurídica o fueran conexas con las invocadas en la demanda. Acá tiene que estar íntimamente vinculada la demanda con la reconvención para que en el proceso sumario sea procedente. En el ordinario no hay ninguna norma que establezca ese límite en cuanto a su planteo. Fíjese, el 355, que habla de la reconvención, dice, en el juicio sumario, en el juicio ordinario, perdón, dice, el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención en la forma prescrita para la demanda, si se precede con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá discutir en el propio. O sea, acá no impone esa relación jurídica o vínculo o conexidad que sí exige en el juicio. Ahora bien, ahora que tocamos reconvención, supongo que habrán visto mis devoluciones en los prácticos, en algunos casos. Sí, yo respecto de Porque ese yo práctico dejé bien en claro que la reconvención es una demanda. Así que una reconvención incluida dentro de una contestación como un puntito sin ningún tipo de desarrollo no es una reconvención.
La recomendación es una demanda. Así que yo tengo que contestar mi demanda. Pone el proveedor de conformidad hacia la justicia, interpone reconvención. Y pongo objeto, presentación, objeto, hechos, prueba, derecho, petición. Proveedor de conformidad hacia la justicia. Son dos cosas que se plantean en forma individual. No puede una reconvención estar dentro de una contestación, porque la reconvención es otra demanda, y yo estoy contestando una demanda. Y no puedo poner un parrafito, reconvengo por tal cosa, y se terminó. Eso está mal. Eso no es reconvenir. Y fíjense que el 355 lo dice. En el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención en la forma prescrita para la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Es una demanda. Entonces, ese trabajo está mal. Tienen que proponer la reconvención mediante una demanda como si fuera una demanda autónoma. El único requisito es que tiene que ser simultánea con la reconvención, con la contestación. Y tengo que ofrecer pruebas y tengo que hacer todo como si fuera una acción directa. En el caso del práctico, que le demandaban por la escrituración, quien recomendía, en algunos casos pusieron, no conocían ni los sumos ni los modos, no importa, tenían que recomendar por cobro de pesos, por los 6 cheques rechazados. Iniciaron una demanda de cobro de pesos por vía de reconvención. Y tienen que hacer una demanda, no un punto dentro de la contestación. ¿Se entiende? Y yo eso lo dejé bien claro. Es una demanda, no es un punto donde yo por cobro de pesos. Ahí se me terminó la reconvención. Eso, el juez lo va a rechazar diciendo que no cumple con los dispuestos por 355. Y la va a rechazar. Y me va a obligar a iniciar un juicio nuevo. Entonces, en vez de aprovechar la oportunidad de este juicio, reconvenir, más en el caso que era sumario, y que estaba vinculada a la relación jurídica o conocida entre una y otra pretensión, entraba justo para que evitaran iniciar un juicio nuevo. Si yo reconvengo en esos términos, me van a rechazar la reconvención, seguro, y lo más triste es que no me lo van a rechazar ahora cuando conteste la demanda. Me van a rechazar en la sentencia. Y quizás cuando ya me la rechazaron en la sentencia, ella se me prescribió la posibilidad de accionar. Debería ser la gravedad de esta cuestión. Es una cuestión formal, y el que técnicamente dirige el proceso es el abogado. Entonces el abogado sería responsable de ese resultado de la reconvención. Tendría que hacerse cargo de sus errores. ¿Se entiende? ¿Se comprende? La importancia que reviste tener presente esto, y eso lo dejé bien claro cuando analizamos el caso o analizamos el tema. La reconvención es una contrademanda. El 355 exige que tenga formato de una demanda, no una simple mención que voy a reconvenir o que estoy reconviniendo por lo que sea. Es decir, si no estamos bien en claro que yo para reconvenir tengo que proponer una demanda, no lo hago acá y ahí inicio mi demanda aparte, por cobro de pesos. Pero no puedo reconvenir en los términos que la mayoría hizo. Es poner un puntito dentro de la contestación, reconvengo por cobro de peso, por algunos incumpliendo contratos. Eso quería señalar, porque me pareció importante que ustedes insistir con el tema, porque se ve que no comprendieron, o yo no fui claro, o ustedes no le dieron la importancia que tiene que dar. Porque reconvenir en un punto de una contestación de demanda no es reconvención. Y lo más grave es que, como le dije recién, eso no se va a resolver ahora. Van a dar traslado a la reconvención, le van a contestar todo para que esa contestación, esa reconvención no prospere, y así va a ser resuelta la sentencia. Rechazar la reconvención, cuando tranquilamente podrían haber hecho un planteo concreto y correcto, y ese reclamo indudablemente va a poder ser recepcionado porque la cuestión estaba simple de probar, no era una cuestión muy difícil de acreditar. El rechazo de esos 6 cheques es muy simple, no es nada difícil su prueba para acreditar la misma, lo mismo. Es más, hablamos de prueba documental, cheque, pericial caligráfica para el caso que llegara la firma de los cheques del actor reconvenido. Decía, hablamos, en ningún caso se habló de la prueba de los cheques. Y algunos ni siquiera hicieron referencia al cheque. Entonces,
insisto, estos temas que hoy dediqué la clase para ello, es decir, recursos por un lado, para que ustedes bien diferencien las distintas formas y efectos, porque la consigna puede ser muy concreta, y ustedes si se erran alguna palabrita, la respuesta va a ser rara, seguramente. Y el tema de la recomendación me pareció importante, porque yo les pregunté cuando empezamos si tenían alguna duda, alguna respuesta. Bueno, aquellos que seguramente leyeron mi devolución se habrán dado cuenta que no estaba bien ese práctico que vimos juntos. Esperaba alguna pregunta de esa naturaleza, pero como no viene pregunta, entonces me tomé el atrevimiento de hacer referencia a estas circunstancias. Era muy simple, un caso muy claro, y no merecía ningún tipo de dificultad al observar que sí había que recomendar. Lo que pasa es que desarrollaron la recomendación en forma errónea, porque no le corresponde hacer referencia o sea, introducir una recomendación en la forma que la mayoría lo hizo, es decir, hacer referencia en un parrafito de contestación de demanda. Bueno, eso quería dejar en claro para que ustedes vean que, y además, les pregunto a ver si, les pregunto a ver si ustedes tienen alguna otra pregunta para hacerme, porque es importante aprovechar hoy, porque después ya no aparece la posibilidad de preguntar. Si les quedó alguna otra pregunta por hacer. ¿El día del parcial, profe, podemos tener el código o es a código cerrado? Para resolver la El día cuestión. del parcial pueden tener el código, únicamente el código, y después una virome, un papel y para tomar nota de lo que les vamos preguntando. Ustedes van tomando nota, pero únicamente pueden tener acceso al código, por supuesto, sin ningún tipo De de orientación. adicional o ningún tipo de adenda. Bien. Nosotros, la forma va a ser esta, solo soy yo en la pantalla y quien está dando el examen también, y los demás van quedando en espera hasta que se vayan pasando el orden de los exámenes. Y ya ahí van a tener bueno, van a tener un día, la nota no se la vamos a dar ahí en ese momento, pero seguramente la sensación la van a tener, y las notas se van a publicar todas juntas. Cuando se publiquen todas las notas, ahí van a estar las de ustedes también. Y eventualmente recuperatorio, si alguno de ustedes también va a recuperatorio, será el mismo día y hora del presencial, nosotros tomaremos por esta vez. Así que bueno, esa será la cuestión. Si no hay más preguntas, por ahora nos veremos el lunes a las 14 horas. Ya van a publicar el ID, porque va a ser una reunión especial de Zoom. Y bueno, ahí estaremos presentes. No se haga mucho problema, lo único que les pido es que analicen estas cuestiones que vimos hoy y aprendan a utilizar el código. Eso es fundamental para que ustedes tengan una referencia inmediata de algún tema que se les va a preguntar o que se les va a consultar, y enseguida ya tener el mecanismo legal a mano y de acceso rápido para que ustedes lo puedan consultar y ya ir viendo por qué lado viene la consulta, por qué lado viene la pregunta. Eso es importante que ustedes lo hagan en forma individual. Cuando ustedes hablan, bueno, vamos, plantearse mentalmente un tema y decir, bueno, ¿dónde lo busco? Y ahí empezamos a trabajar el código. Y sí, empezar a tener algunos artículos, no es tantos. Para ir ubicándose. Hablamos de prueba en el 400 y pico, más o menos para tener una idea de qué artículo hablamos, ¿no? Para no andar buscando en el índice, buscando hoja por hoja, artículo por artículo. Eso es lo importante, por eso insisto en este ejercicio de trabajo de código, porque es muy bueno y muy útil para ustedes, no solamente acá, sino para su futuro, ¿no? Porque si bien los códigos se modifican, los básicos, la base del código se mantiene. Es decir, durante muchos años lo van a tener como lo aprendieron y modificarán algunas cosas, pero la base está. ¿Sí? Por ahora se mantiene el mismo código de siempre, a pesar de la oralidad y de ya la parte formal, de escrito y demás, ya ahora pasa a un segundo plano, porque ya todo está más bien digital, pero el código se mantiene, así que los conceptos básicos no se han cambiado, y es importante que usted también lo sepa. Después
la misma interactividad con el mecanismo virtual, ustedes irán adaptando a los cambios, pero básicamente el formato de un escrito se mantiene. Lo único que la forma no es presentarlo en una mesa entrada, sino que mandarlo por la mesa virtual, por internet. Cambian eso, pero el formato en sí, el escrito se mantiene igual. Así que básicamente eso no se ha modificado, así que eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Cómo se hacen las presentaciones y demás, así que todavía está vigente, cambia la forma de presentación. Bueno, chicos, me despido, los veo el lunes a las 14 y bueno, les deseo suerte y bueno, tranquilo, aprovechen el fin de semana y repasen estas cositas que son importantes. Bueno, nos vemos. Gracias. El lunes. Gracias, profe.